Bien, aquí estamos con Ramón Tejada Holguín, que nos votó el lunes, pero que hoy viene a honrar su compromiso. Y bueno, hay que echar un vistazo a la situación política dominicana, aunque nos quieren llevar nada más a hablar de Haití y de las relaciones haitianos a dominicanas y a esperar el informe de la OEA y etcétera, etcétera, pero hay también una situación política dominicana, un panorama ya de definición de candidaturas y desde luego una oposición que insiste en unos temas, porque no sale de esos temas además, que sí. Bueno, que hay violencia social, que la delincuencia, que el tema de la corrupción, o sea, no sale de ahí. Yo no he visto propuestas así de gobierno particularmente, que es lo que importa, porque yo entiendo que una oposición no es hacer denuncias nada más, entonces, porque eso además denuncia una carencia. Así es. Una carencia, me parece, ¿no? Sí, sí, así es. O sea, la República Dominicana cada vez más, no solamente la República Dominicana, prácticamente el mundo, en términos políticos, demanda de propuestas, de candidatura, de liderazgo, de partido, que traten de motivarle hacia el cambio, que traten más bien de tener una visión positiva de hacia dónde vamos, de las propuestas, de qué podemos hacer para superar las circunstancias actuales que pueden ser difíciles. Entonces, ya ese nivel de hacer política exclusivamente centrado en lo peor, en lo malo que tiene el otro, en que esto es en contra de, hacer política en contra de para que tú entonces votes a favor mío, no tiene tanto asidero y no da rentabilidad política. Y cuando hablo de rentabilidad política, me refiero al voto. No te va a dar las posibilidades de lograr una mayor cantidad de votos. Y esto se ve, mira, para poner un ejemplo, ¿qué es lo que está pasando con algunos sectores de la oposición? Ni siquiera están leyendo correctamente las últimas encuestas que se han realizado. Por ejemplo, para poner un caso muy concreto y que algunos analistas lo han asumido, es decir, para ellos la lectura de la encuesta Gallup, que salió en el periódico Hoy, en la parte que tenía que ver con los asuntos de corrupción, indica que la corrupción es un tema importante, que hay que manejarlo y que hay que motivar a la gente y que definitivamente el gobierno tiene elementos de corrupción. Sin embargo, no es así. La encuesta indica que el tema de la corrupción es un problema social. Indica que hay un grupo de personas interesadas en que ese tipo de situación se resuelva, en que están dispuestas a luchar más por la transparencia, etc. Pero indica, y esto es muy importante, que la gente cree y confía en que el gobierno está interesado y está haciendo lo que está dentro de sus posibilidades para reducir la corrupción. Fíjate, más de la mitad de las personas, más del 60% de las personas decía, ante la pregunta, que el gobierno sí estaba interesado en combatir la corrupción, el gobierno actual. Y de hecho, hay evidencias que así lo muestran, desde la veeduría ciudadana, la cuenta única del Tesoro, el hecho de que además no se tengan los escándalos que tú a cada rato veías en gobiernos anteriores. Es decir, hay unas evidencias de que por ahí se están haciendo las cosas. La ley de compra y contrataciones. La ley de compra y contrataciones, los concursos públicos, los sorteos, todo lo que se está haciendo que precisamente apunta al combate a la corrupción. Entonces tú no puedes venir a venderle a la gente desde ese punto de vista que en ese plano no se está haciendo nada porque la gente lo ve y no puedes centrarte en ese aspecto. Incluidos los portales de la transparencia. Todo, mira, los portales de la transparencia. Las comisiones de ética. La veeduría ciudadana, la cuenta única del Tesoro, sí, los concursos públicos, lo que está haciendo Yocasta Guzmán desde la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, e inclusive en la veeduría social hay personas relacionadas con la oposición o relacionadas con las organizaciones civiles, que tienen toda la posibilidad de, desde ahí, observar los procesos y plantear las cosas dentro. Entonces,
la oposición no ha logrado conectar, esa sería la palabra, con la ciudadanía dominicana. Fíjate cómo precisamente esa misma encuesta presenta la principal candidatura de la oposición, que es la de Abinader, con un porcentaje de menos de 20. Y la encuesta que le han dado un porcentaje mayor que este, no pasan de 22, 23% como posibilidades, que es corriendo solo como oposición. O sea, es el principal. Guillermo Moreno, como se vio en la misma encuesta, está muy por debajo de él y no podría encabezar una alianza real. Entonces yo creo que ahí es donde está el kit del asunto. Asumiendo este kit del asunto y como punto de partida quizá para una reflexión provocadora sobre el tema de los liderazgos y las fuerzas políticas y nacionales, se me ocurre pensar que en realidad de lo que carece eso que podría ser un polo opositor o fuerzas políticas ideológicamente opositoras y demás, carecen de liderazgos de vocación nacional. Que la importancia que ha venido cobrando lo local a través de las últimas décadas, en la perspectiva de que extrañamente somos un territorio dividido en 32 provincias, con 168 municipios, 58, 68, con más 200 y algo de distritos municipales, que son municipios en los hechos. En los hechos, más asumiendo que en esa perspectiva los grandes liderazgos, los llamados liderazgos históricos, desaparecieron, y con ellos también una bendita generación, porque que en el caso, por ejemplo, del famoso PRM, con la excusa de nosotros, que también lo somos, son un grupo de viejos, en el mejor sentido de la palabra, son un grupo de viejos. Se agotó un liderazgo que no fue el de Juan Bor, de Balaguer, fue el de él o el de ellos y de quienes lo acompañaron en su momento. ¿No me entiendes? Porque tan viejo era Juan Bor como Franklin Almeida, por poner un ejemplo, que viene de cuando Juan Bor fundó el partido también con él, claro, igual que otros. Pero, ¿a dónde voy? En este contexto, ellos que encabezaron o iniciaron algunos procesos de transformación, luego retroceden, se convierten en una fuerza obstáculo del desarrollo nacional y de la propia institucionalidad y de las reformas del Estado de las últimas 2 décadas. Esos de repente no son capaces de articular un verdadero liderazgo nacional. Abinader lo que es un empresario, que no tiene carrera política, que no ha sido regidor, que no ha sido diputado, que no ha sido un intelectual, que no ha sido dirigente político propiamente. A lo sumo, ha sido un aspirante a ser presidente de la República, como lo fue su papá durante toda su vida, y el pobre no lo consiguió. Consiguió ser senador de Santiago, por una coyuntura histórica también de la política. No son líderes nacionales, no lo han construido ese liderazgo. Entonces, ¿qué resulta? Que tenemos una fuerte vocación de fracción, que es la del distrito municipal, la del municipio y la de la provincia. Sí, mira, hay un asunto que habría que señalar, que a mí me parece sumamente interesante. Primero, los liderazgos se pueden construir y se construyen poco a poco, como dicen. Sí, en República Dominicana la paciencia en el mundo político parece que ha estado ausente y no han entendido que un proceso de constitución y construcción de un liderazgo es un proceso que conlleva tiempo, esfuerzo y mucho trabajo. No es solamente de que tener carisma o tener recursos económicos, o tener dinero. Es decir, liderazgo implica, como dirían los Estados Unidos, mucha transpiración, 90% de transpiración y 10% de inspiración. Pero la transpiración, que es la talacha, el trabajo, es vital. Sudor. Pero además de eso, efectivamente tú tienes que tener, o sea, ¿por qué tú quieres ser presidente de la República?
por ser presidente. Se supone que tú tienes que encantar a la gente de que tú quieres ser presidente o tener un liderazgo por alguna razón que a la gente tú la convences y le permites decir, yo quiero que este llegue. Una razón que se materializa en propuestas, formaciones, etc. Y aquí es donde viene otro elemento que tú señalas sobre la incapacidad de liderazgo. Es muy difícil que tú constituyas un liderazgo político desde la antipolítica. Sí, parece un juego de palabras, pero ¿a qué me refiero? Si nosotros no le prestamos atención a los discursos que se están teniendo desde sectores de la oposición y sobre todo de la intelectualidad que está dirigiendo el PRM y está muy cercana a Abinader, tiene un discurso absolutamente antipolítico, en contra de la política, que creen que lo técnico es lo que es correcto. ¿Y lo técnico qué es? Lo que yo sé. O sea, lo que el intelectual sabe, lo que él está diciendo. No, las cosas tienen que ser así. Y no se da cuenta que la política, que no es más que el establecer propuestas y permitir el diálogo y la discusión y el debate para conseguir la mejor opción y presentarla a la ciudadanía. Que no es solamente una racionalidad técnica, es también una racionalidad de legitimación de lo que está diciendo, de que la gente te lo acepte, de legalidad, de institucionalidad, de propuestas que asumen como suyas los otros, que tú lo encantas, que tú le vendes el futuro y la gente te lo compra porque cree que es así. Pero ese es el juego de la política, que es el juego de gobernar. Ahora, si tú escuchas atentamente el discurso, esta persona, quizás sin darse cuenta, porque creen que es así, tienen un discurso que comienzan a hablar de los políticos como una cosa mala. Entonces ellos no son políticos. Pero bueno, ¿cómo una gente que no es político se somete al voto? Si el voto es la cosa más política que hay. Claro. Y la democracia es lo más político que hay. Y las cuestiones de la política, el mejoramiento de la política, no se resuelve desde fuera de la política, sino desde dentro de la política. Es decir, los problemas de la política se resuelven como apolítica. ¿En qué sentido? A nosotros nos han querido vender, por ejemplo, que un economista que sabe mucho sobre una cosa y hace una propuesta económica, esa propuesta económica debemos aceptarla por una racionalidad técnica, porque el economista sabe mucho y ha definido una propuesta económica y ya nosotros tenemos que aceptarlo porque él que sabe y nadie puede opinar. Pero se olvidan de que una propuesta económica, técnica, por más que tú quieras, siempre habrá ganadores y perdedores. Siempre habrá una proporción de la ciudadanía que se va a ver afectado por un programa X. Para poner un ejemplo, si tú quieres más políticas sociales, tú no puedes tener políticas sociales buenas, excelentes en República Dominicana con una presión tributaria del 14%, tú necesitas aumentar los impuestos. Es decir, si los sectores populares están diciendo, queremos más educación, queremos 5% para la salud, queremos esto, ¿de dónde un gobierno saca dinero? Si no es de la presión tributaria y de que haya un mayor nivel de negocio. Bueno, pues va a tener que elevar la presión tributaria. Elevar la presión tributaria, ¿a quién afecta? Va a afectar a unos sectores, dependiendo del programa como usted lo diseñe. Puede afectar a los sectores más ricos, que es lo que se estila o debería estilarse, de que sean quienes más producen, quienes más tienen, que paguen más, y los que tienen menos, que paguen menos, para tú estimular la economía. Y entonces ahí hay ganadores y perdedores, sí. Y tú te puedes llevar exclusivamente entonces de una propuesta técnica que la gente te diga, no porque que yo soy el que sé de eso, y te hago una propuesta, digamos, de corte neoliberal. Pues tú puedes hacer una propuesta de corte keynesiana, pero todo eso va a depender de qué, de los factores y de las personas, de la ciudadanía, de los grupos sociales, que afecte o no afecte. Y por lo tanto, lo que afecte se puede organizar entre ellos y combatir eso. Y lo que no afecte, pues lo van a apoyar. Eso es política. Entonces ahí es donde se están equivocando estos sectores de la oposición y donde se ha presentado el principal problema de República Dominicana en términos de esto, en que tienen una racionalidad y una visión técnica de yo soy el que sé y se olvidan de que la política es la mejor forma de resolver los problemas comunes, los problemas que la gente tiene y de llegar a acuerdos y de consenso en la sociedad, de ver quién paga más, quién paga menos, de ver a quiénes mejoramos, dónde ponemos una escuela, dónde ponemos un hospital, etcétera. Dependen precisamente de la política, de las exigencias, de la demanda de la gente.
lo que la gente necesita realmente y lo que está dispuesto a luchar por ello. Entonces, con un argumento como el que vienen estos sectores, de que la política es mala, los políticos son todos unos ladrones, los políticos son unos sinvergüenzas, etcétera, el único bueno es el mío. Ahí lo que están haciendo es desprestigiando toda la política y desprestigiando la acción y la actividad política per se. Entonces, desde la política, desprestigiando la política, ¿cómo tú me quieres hacer una propuesta política? Es imposible. La gente no conectas, no llegas a lograr encantar a la gente motivándolo con una propuesta, con una visión, porque no solamente la propuesta, también la visión, el diagnóstico de la sociedad dominicana, de los sectores que afectan. Pero Ramón, hay una cuestión, perdona que te interrumpa. No está. Hay una cuestión que tiene que ver con el relevo, que son las estamos dando como fuerzas más o menos históricas. El PRD es una, que ahora se llama PRM, pero en realidad sigue siendo el PRD. Es la tradición del PRD. Sí. Y es el PRD, esas son fuerzas sociales que vuelven al caudal de votos PRDistas, aunque sea llevando a Danilo Medina como candidato. Eso es así, esas fuerzas sociales van porque no hay una propuesta política real de parte de ellos para hacer que ese caudal vaya al famoso PRM. Creo que hay un tema de relevo del liderazgo político que falta por definirse en un nuevo ciclo, digamos, de la política y de la actividad política en la República Dominicana, en donde tienen que emerger jóvenes líderes. Ahora, si yo te digo, ¿cuál es el principal líder político de cualquiera de los partidos políticos de la región este del país? Y tú no encuentras un liderazgo regional siquiera que destaque. Ni en el Cibao, con una mayor tradición, con una mayor cantidad de gente, usted encuentra esa cabeza, aunque sea emergente. Y no me voy a meter en el sur. Cuando se va a lo nacional, la realidad es que el país deja atrás un liderazgo fuerte, duro, como el del doctor Leonel Fernández, con 3 periodos de gobierno, y nunca más, dicen algunos. Y he sustituido esto por un liderazgo diáfano, democrático, horizontal, más cercano a la gente, con una carrera política hecha que viene de ser un activista partidario de muchos años, de no mucho relieve, a ser diputado, presidente de la Cámara de Diputados, principal armador del esquema de campaña del 96, posteriormente candidato presidencial y 12 años después presidente de la República. Mira, tú sabes que hay un elemento que afectó mucho al relevo generacional y es el fenómeno Leonel Fernández. Afectó bastante este fenómeno. ¿Por qué? Mira, Leonel Fernández fue favorecido, Maquiavelo habla del azar y la fortuna como sinónimo del azar y de la voluntad. Sí, fue favorecido por el azar, por la fortuna. Por una coyuntura en específica, en el año 96, Leonel Fernández, siendo un cercano colaborador de Bosch y habiéndose quedado siempre en el partido a la sombra, sin haber constituido un liderazgo propio. Si ustedes se ponen a estudiar pero candidato la historia, vicepresidencial, pero sin haber constituido un liderazgo propio. Siempre a la sombra, precisamente vicepresidencial. Acuérdate cuando lo eligieron candidato a diputado, todo esto. Entonces, y cuando hubo ruptura dentro del partido, él siempre acompañó a los sectores que estaban cuestionando, pero al final terminaba quedándose con el líder. Esto le logró a él tener la candidatura en el 96, apoyado por los dos de los 3 principales líderes dominicanos, Joaquín Balaguer y Juan Bosch. Entonces, esto hizo que las nuevas generaciones pensaran que la mejor forma de tú lograr establecer un liderazgo propio era a la sombra de un líder, era a la sombra del liderazgo que tuviera en ese momento. No dándose cuenta que precisamente si uno de los problemas que ha tenido la constitución de nuevo liderazgo y la circulación de las élites es que los liderazgos anteriores, los 3 principales liderazgos, en más de un sentido,
pero sobre todo Balaguer, castraron las posibilidades de constitución de nuevo liderazgo. Fíjate que de esa castración es que tenemos el Partido Reformista que tenemos, que lo que tiene son 1.5% en algunos lugares, 2, etcétera, y algunos que otros dirigentes local que puede ser candidato, fruto de ese estilo de liderazgo. Pero la gente entendió así, y en cierta manera a eso jugó Luis Abinader. Yo recuerdo cuando Luis Abinader hizo el acuerdo con Hipólito Mejía de apoyarlo sin que le contaran los votos para hacer Hipólito Mejía Abinader frente a Miguel Vargas, apostando por la candidatura vicepresidencial. En ese momento era el momento en que debió constituirse como una opción diferente e independiente y nueva, y pudo haber estado en mucho mejores condiciones, sin ni siquiera la ruptura, sino dentro del mismo PRD, de constituirse en liderazgo. Pero prefirió lo que yo he llamado en este caso el estilo de Leonel Fernández. Me acerco al líder y espero que me caiga debajo de la mata el manguito. Que se le atribuye a Balaguer. Sí. Pero, ¿qué otro estilo de liderazgo puede ser? Yo creo que ahí es donde viene también el ejemplo de renovación que significa Danilo Medina. No se quedó debajo de la mata, se constituyó como un liderazgo, con una visión diferente. Si cuando en el 2007 Danilo Medina decide ir a la candidatura, optar por la candidatura presidencial, no estaba optando solamente por la candidatura presidencial, estaba compitiendo por el liderazgo como debía ser, porque sabía que si no optaba en ese 2007, no iba a ser posibilidad de compactar fuerza y de tener fuerza suficiente. Y establecer diferencias. Además. Exactamente, de establecer diferencias y además de eso, de establecer un liderazgo propio a lo interno del propio partido. Entonces ese fue el momento de ruptura principal de Danilo Medina, cuando opta de marchar juntos. Ahora, ¿qué significó eso? ¿Ustedes recuerdan? Un par de años en silencio, visitando el país entero, reconstruyendo su fuerza, haciendo una propuesta. Mucha transpiración. Mucha transpiración, exactamente. Me derrotó el en este Estado, caso, 99% de transpiración. Me derrotó el Estado. Sí, tuvo toda esa certeza y de aglutinar a la gente y de reencantarla a nivel nacional. ¿Y cuál es el resultado? Este es el resultado actual. Entonces, ahí es donde yo con nuevas propuestas, no con denuncias. No, con nuevas propuestas y además de eso, salida de la sociedad misma, en diálogo propio con la sociedad, con representantes de los organizaciones civiles, pero con la sociedad sin mediación, que es de donde salen las visitas sorpresa. Es regresando a los lugares donde él había ido para constituir la propuesta, para devolverle precisamente esa propuesta. Entonces, es el otro modelo del liderazgo actual. ¿Qué está pasando ahora? Que la gente no ha entendido ese nuevo modelo y no se ha dado cuenta, y la juventud debería darse cuenta, de que ese debería ser el modelo de constitución del liderazgo. Un liderazgo que se construye independientemente, no a la sombra. No quiere decir que no hay una relación, no quiere decir que tú no estés cerca de un liderazgo, pero no construya tu liderazgo solamente esperando a que te caiga el manguito. Debes construirlo con una visión. Pero además viene lo otro, un liderazgo no es una persona solamente. Un liderazgo no es eso, un liderazgo es también una visión y un grupo y conjunto de ideas que deben representar. Pero hay una cuestión también de pura mercadotecnia. ¿A qué me refiero? A que hubo un momento en donde los industriales imponían a los consumidores simplemente lo que ellos producían. Correcto. Sin ese procedimiento que luego algunos llaman marketing, que dicen, no, a este futuro consumidor hay que venderle y presentarle productos que satisfagan la demanda y las necesidades del consumidor. Entonces aquí hay un error de mercadotecnia, porque lo que los estudios te indican es que ellos no están tomando realmente las expectativas de la gente, las necesidades de la gente y traduciéndola en una opción, en un producto político que la gente compre. Pura mercadotecnia. Pero en eso es que también están equivocados en lo que podemos llamar la racionalidad de la ciudadanía dominicana actual. Es decir, se han quedado, ustedes recuerdan aquella época de sustitución de importaciones, te construyen los industriales, muchos estímulos, ley 299, muchas leyes para que construyeran, pero cuando tú ibas a comprar el producto, tú no tenías esa opción de esos productos y no te satisfacía completamente.
Entonces solamente los sectores que tenían más recursos, más ingresos, podían acceder a un producto de mayor calidad. Pero mientras tanto estaba protegida esa industria y te vendían lo que sea porque tú no tenías opción. Claro. En realidad a veces ensamblado y la gente tampoco tenía la opción. Pero de repente tú abres la apertura, tienes la posibilidad de que o aquí se construye de calidad o va a competir con productos con otras calidades. La gente comienza a tener opciones y dice, no, pero espérate, yo voy aquí porque es más consciente, tiene un mayor nivel de racionalidad, puede reflexionar más sobre esos productos, sobre la calidad, etcétera, etcétera. Pues eso pasa también en la política y ahí es donde se han perdido. La gente cada vez más en política está, como dirían en el público, siendo más habichosa y sabiendo más y entendiendo más cada vez de lo que le conviene. Tú no tienes ya un consumidor irracional, no, tú tienes un consumidor racional. Tú no tienes ya una ciudadanía que tiene que aceptar los productos que hay ahí, Balaguer, Bosch y Peña Gómez, y si no, te va a la porra. No, tú tienes una ciudadanía que ya decide y se mueve, lo que hemos hablado de la mayoría móviles, que de repente dice, pero espérate, por aquí es que va, y te votan por aquí. O sea, ¿quién se imaginaba en el año 2000 que Hipólito Mejía iba a pedir en el 2004? Aquí se hablaba de que el PRD iba a tener 12 años de gobierno, mínimo, seguro, sí. Frente a todo eso. Y el desastre que hizo 4 años después, que perdiera. Y no solamente que perdiera, sino que sus acciones destruyeron prácticamente al PRD, que eso es lo que está ocurriendo ahora de origen. ¿Pero a qué se debió eso? A que la gente cada vez más se mueve, y se mueve hacia donde entiende que está lo mejor. Entonces, Ramón, tú eres de los que cree que los economistas tipo Lucas Vicen tienen una visión técnica de los problemas. No, Lucas Vicen es de los economistas políticos. Políticos, claro. Sí, no. Lucas Vicen entiende muy bien la economía política. Ecomundo. Y a propósito, sí, bueno, ya gracias. nos están haciendo la seña. Ya la seña, eso es inevitable. El queche, Ricardo, hace rato que está... No hay manera, se nos agotó el tiempo y bueno, viene Ecomundo. Así que quédese ahí con el economista Lucas Vicens, no se vaya.